Puntos clave de los tumores abdominales en pediatría. Estos van a ser los dos tumores que vamos a ver y vamos a ir haciendo las diferenciaciones entre ambos. Vamos a ver neuroblastoma y tumor de Wilms. Entonces, el neuroblastoma tenemos que saber primero que se va a asociar al cromosoma 1, a una falla en el cromosoma 1. Por el contrario, el tumor de Wilms va a estar asociado a el cromosoma 11. Entonces, esa va a ser nuestra primera diferenciación. Neuroblastoma 1 y Wilms 11. Entonces, la manera aquí, como yo lo recuerdo, es que podemos aquí poner como en Wilms la I mayúscula, por así decirlo, y entonces forma un 11, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que lo podemos recordar. Voy a borrar esa partecita, listo. Entonces, tumor de Wilms quedamos, tumor 11, cromosoma 11, neuroblastoma, cromosoma 1. Ahora, ¿cuál va a ser la definición de estos? El neuroblastoma va a ser un tumor embrionario de cresta neural, esa es la palabra clave, que surge de la médula adrenal. Entonces, cresta neural y médula adrenal. Esas son nuestras diferenciaciones clave, nuestras palabras clave. Y el tumor de Wilms va a ser una neoplasia maligna de riñón que aparece en niños pequeños. Esas son las definiciones por guía de práctica clínica. Entonces, esta va a ser una neoplasia de riñón. Si bien la glándula suprarrenal o la glándula adrenal va a estar cerca del riñón, aparecen en regiones distintas, ¿no? En cuanto a la epidemiología, se nos dice que así como va a ser parte del cromosoma 1, este también va a ser el primer tumor en cuanto a masas abdominales en pediatría, y este va a ocupar el segundo lugar en masas abdominales. Además, también vamos a saber en cuanto al neuroblastoma que el 75% va a ser el abdomen y el 50% se va a dar directamente en la glándula suprarrenal. Más o menos la edad de aparición va a ser a los 5 años, pero sobre todo en menos de 2 años. Entonces, en un caso clínico tipo NARM, lo característico va a ser, o nos lo van a preguntar, en un niño de menos de 2 años. Y en el caso del tumor de Wilms, un poquito de epidemiología, este va a ser el primer lugar en tumores renales. Entonces, nada más para saber un poquito sobre la clínica, va a tener la tríada clásica de un tumor renal. Y este se va a dar en niños de más de 3 años. Entonces aquí también podemos hacer esta diferenciación, ¿no? Entre uno y otro. Ahora, la clínica. Vamos a pasar primero a la clínica del neuroblastoma. Entonces va a tener una clínica propia del tumor y una clínica de síndromes paraneoplásicos. Entonces, en cuanto a la clínica propia del tumor, vamos a tener la masa abdominal que va a ser firme y nodular. Entonces va a ser una masa que es firme y es nodular. Y bueno, vamos a tener también los síndromes paraneoplásicos, en donde vamos a tener varios epónimos. Entonces vamos a tener Hutchinson, que se va a asociar con un síndrome paraneoplásico óseo o con sintomatología de síndrome paraneoplásico ósea. El Smith, el síndrome paraneoplásico Smith, que se va a asociar con piel. Entonces, Hutchinson, óseo. Smith, piel. Pepper, hígado. Y en dura madre vamos a tener hipertensión intracraneal. Entonces son síndromes que podemos pues integrar, hipertensión intracraneal, en caso pues de presentarlos, ¿no? Bueno, eso está extraño, son síndromes que pueden presentarse, ¿no? Dependiendo la zona en la que se presenten, va a ser el epónimo que se les dé, ¿no? Entonces, Hutchinson, óseo, Smith, piel, Pepper, hígado y dura madre puede causar hipertensión intracraneal. Y ahora, en cuanto a la clínica del tumor de Wilms, quedamos que iba a ser la tríada clásica del tumor renal, ¿no? Entonces, esta tríada que siempre se compone por una masa palpable, dolor y hematuria. Pero además lo característico aquí es que se va a asociar a hipertensión arterial. Entonces, es la tríada más hipertensión arterial y también puede presentar fiebre. Esas son las diferenciaciones. Ahora, en cuanto al diagnóstico, yéndonos de nuevo al tumor de Wilms, vamos a hacer el diagnóstico con laboratorios y con estudios radiográficos. Entonces, el primer estudio de imagen, según la guía de práctica clínica, va a ser una radiografía. Y también en segundo lugar vamos a tener el ultrasonido. Entonces la radiografía pues nada más es como para una valoración inicial, ¿no? Pero con lo que vamos a realmente ver el tumor va a ser con el ultrasonido. Y en un tercer lugar podemos tener aquí también la TAC o la resonancia magnética. Pero siempre recordar que nuestro
gold standard en los tumores siempre va a ser el estudio anatomopatológico. Entonces gold es igual a anatomopatológico o la biopsia, ¿no? Y bueno, en el caso de los laboratorios, lo que podemos encontrar o lo que podemos buscar más bien van a ser las catecolaminas en orina, el ácido homovanímico, es homovanímico o también el vanil mondelico. Vanil mondelico. Esas son las cosas que podemos buscar. Al igual que, bueno, no, eso nada más. Y en lo que veríamos en el estudio patológico serían células pequeñas rodeadas por pseudorosetas de Homer Wright. Entonces, recordar, células pequeñas rodeadas por pseudorosetas de Homer Wright. Hay otra patología que también genera estas pseudorosetas de Homer Wright. Ahorita no recuerdo cuál es, pero hay otra patología. Entonces, Homer Wright no nos tiene que dirigir directamente a este, pero solo hay, creo que dos, ¿no? Entonces que nos lo van a causar. Y un tumor de abdominal con Homer Wright, pues aquí sí ya estamos seguros de que es un tumor de Wilms, ¿no? En cuanto a la clasificación, nos lo van a dividir en 4. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, de acuerdo a la invasión que tenga. Entonces en el 1 va a estar en el lugar de origen. En el 2 se va a encontrar más allá del lugar de origen, pero no va a pasar la línea media. Entonces no pasa línea media. Y aquí vamos a tener un A y un B. En el A no va a haber afectación ganglionar, entonces no ganglios. Y en el B sí ganglios, ya hay afectación ganglionar. En el tercer lugar va a pasar el lugar de origen y sí va a pasar línea media. Y en el cuarto lugar ya van a ver metástasis a distancia. Y vamos a hacer vamos a tener un 4S, entonces como una subdivisión, cuando esto se produzca en menores de un año. Yéndonos ahora a el diagnóstico de este es el tumor de Wilms, estábamos en el neuroblastoma, entonces yéndonos al diagnóstico del tumor de Wilms, lo vamos a realizar aquí sí, en primer lugar, con un ultrasonido, que incluso lo vamos a usar como un estudio de seguimiento para dar vigilancia al paciente cada 3 a 4 meses. Vamos a realizar en segundo lugar un TAC de abdomen y tórax para evaluar metástasis y en tercer lugar los estudios genéticos, buscando genes como el WT1, 2 y 3. Entonces, esa va a ser la forma en la que hacemos el diagnóstico. La clasificación aquí va a ser en 5. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Aquí la clasificación va a ir de acuerdo, pues, es como una clasificación más de acuerdo al tratamiento que se puede dar, ¿no? Entonces, en el 1 vamos a tener un riñón, donde afectación a un riñón, donde se va a practicar una extirpación completa. En el 2 ya va a ir más allá del riñón y también va a haber extirpación completa, pero ya va más allá del riñón, entonces ya pasa el riñón. En el 3 hay resección incompleta sin metástasis hematógenas. Eso es lo característico del 3. Entonces, resección incompleta y no hay metástasis hematógenas. Entonces, muy importante recordar eso. En el 4, si no había aquí metástasis hematógenas, aquí ya hay metástasis hematógenas. Y por último, en el 5 hay afectación bilateral. Entonces, afectación también del otro riñón. Ese va a ser el grado 5. Y por último pasamos a los tratamientos que básicamente van a ser quirúrgicos. Entonces, en el tratamiento del neuroblastoma, que recordemos es de médula suprarrenal o médula adrenal, vamos a dividirlo en un bajo riesgo, intermedio o alto riesgo, ¿no? Entonces, el bajo riesgo, que va a ser el grado 1, 2 y 4S, ese es el bajo riesgo. El 4S es de bajo riesgo porque es en menores de un año. Aquí vamos a hacer cirugía para extirparlo. En el de intermedio riesgo vamos a hacer cirugía con quimioterapia. No sé por qué está pasando eso. Y en el de alto riesgo vamos a hacer únicamente quimioterapia. Esa va a ser la forma en la que lo tratemos. Y por último, para tratar el tumor de Wilms, aquí vamos a hacer, en primer lugar, como primera línea de tratamiento, nuestra nefrectomía radical. Entonces aquí, nefrectomía radical. Y este riñón lo vamos a mandar a analizar. Y bueno, aquí nos van a dar un tipo histológico. Recordemos que los tumores renales no se van a biopsiar. Y bueno, esto, como digo, nos va a dar un tipo histológico donde vamos a tener el tipo favorable, que va a ser el 90%, que lo vamos a encontrar anaplásico. Y bueno, sarcomatoso, se describe como anaplásico y sarcomatoso. O
Por el contrario, un tipo histológico desfavorable, en donde va a ser causado por falla en el gen P53, y aquí lo que vamos a encontrar van a ser mitosis y núcleos hipercromáticos. Esos van a ser nuestros dos tipos histológicos. Entonces, recordemos, tratamiento nefrectomía y lo mandamos a patología para que nos den el tipo histológico. Esto en el grado 1 y 2. Y como tratamiento de segunda línea vamos a tener aquí también la quimioterapia y la radioterapia. Esto a partir del 3. Entonces aquí ya aplica la segunda línea de tratamiento. Y eso sería todo en cuanto a los tumores o masas abdominales. De este lado queda el apunte. Muchas gracias.